El experimento, de Antonio José Alés. Como periodista especializado en temas científicos, de ninguna manera podía rechazar la invitación del Dr. Gonzaga para asistir al experimento que se disponía a realizar. Conocí al doctor personalmente durante una conferencia que pronunció en la Universidad de La Laguna hace 2 años, y después de una larga entrevista que mantuve con él, estaba plenamente convencido de que no molestaría a la gente de la prensa por un asunto banal. Se debía de tratar de algo verdaderamente importante. Cuando llegué a la casa del doctor, un precioso chalet de 2 plantas, situado en las afueras de la gran ciudad en una zona residencial, con un gran jardín poblado de vegetación a su alrededor, reconocí enseguida a varios compañeros de la profesión del país, así como a otros extranjeros. En total, deberíamos de ser unos 18 o 20 asistentes al evento, y esto confirmó mis anteriores sospechas de que se trataba de algo importante. Aunque la mayoría éramos viejos amigos, con las presentaciones de unos a otros terminamos conociéndonos todos, y al poco rato se inició una animada conversación en la que el tema era, por supuesto, las especulaciones sobre el experimento que se iba a verificar aquel día. Pocos minutos más tarde apareció el doctor en la sala y se hizo un silencio casi sepulcral durante breves segundos. Era un hombre alto, canoso, ya muy entrado en la 50 de años. Su semblante aparecía seguro de sí mismo y tras una rápida ojeada a la sala, se dirigió a nosotros. «Señores», comenzó diciendo, «en primer lugar, quisiera expresar mi más cordial agradecimiento a todos ustedes por haber acudido a esta cita. Como ustedes comprenderán, el asunto que me ha motivado a solicitar su presencia en mi casa lo considero lo suficientemente importante como para haberme tomado la molestia de importunarles. Creo que se encuentran aquí los más cualificados profesionales del mundo de la información en el tema científico. He querido que sea así para evitar futuras malas interpretaciones en los medios de difusión que ustedes representan. Su prestigio y su profesionalidad están contrastados mundialmente. Así espero que el desarrollo y posterior resolución del experimento que voy a llevar a cabo en su presencia sea narrado en sus más estrictos detalles y de una manera concreta y veraz. Bien, pero vayamos de una manera directa al tema de esta reunión. Mi último contacto con alguno de ustedes fue por el motivo de dar a conocer al mundo el último adelanto en medicina inventado por mí, el RU9, como yo lo he bautizado. Recordarán que se trata de un pequeño emisor de radio, del tamaño de una lenteja más o menos, que se implanta en la región subcutánea de un enfermo. Este pequeño aparato emite las constantes vitales del hombre, que lo tiene introducido en su cuerpo y conectado a una central instalada en un hospital que recoge todos los datos. De esta manera se puede seguir paso a paso la evolución de cualquier enfermedad. Los cardíacos pueden hacer una vida completamente normal, pues si hubiera algún incidente previsible, la central le avisaría inmediatamente. Los diabéticos tienen un control exacto de su contenido en azúcar en sangre. Cualquier enfermedad crónica es vigilada desde la central. La vigilancia desde la central es completamente automática y solo necesita de 2 o 3 personas que estén pendientes de la pantalla, por si en algún momento aparece una cifra en clave. Esta sería el número del paciente que tiene implantada la lentejuela y significaría que alguna de sus funciones vitales estaría en peligro. Así, no hay más que localizar al paciente para que se dirija inmediatamente al hospital,
y allí, con los medios adecuados, tratarle su prevista enfermedad. Como ustedes comprenderán, y debido a la cantidad de enfermos que puede controlar, este invento resolvería de una manera inmediata el problema de la ocupación de camas en los centros sanitarios. Pero pese a su bajo coste, tanto de la instalación de la central como de la implantación del pequeño emisor en el cuerpo, las autoridades no han querido utilizarlo por motivos que no he llegado a comprender. Multitud de interrogantes invadieron mi cabeza en ese momento, ya que yo no había tenido más que una ligera noticia de este último invento mostrado por el profesor. Cuando ya de mi garganta iba a salir la primera pregunta, el doctor Gonzaga pareció darse cuenta de mi ansiedad. Con un gesto me hizo enmudecer y siguió diciendo: «Más tarde tendrán tiempo todos ustedes de hacer cuantas preguntas quieran, pero ahora es necesario que continúe con mis explicaciones. Aunque todos los detalles que les he dado sobre el RU9 les serán de utilidad más adelante, como luego comprobarán, el motivo de esta cita con ustedes es otro muy distinto. En primer lugar, he de decirles que han sido muchos los años de trabajo y estudio hasta llegar a la perfecta elaboración del líquido cuyo contenido está en este frasco que ahora tengo en mis manos. Mi apreciado ayudante, el doctor Sanz, y yo hemos investigado durante todo este tiempo sin que nadie más que nosotros dos conociese la finalidad de nuestro trabajo. Ahora estoy en condiciones de dar a conocer al mundo este suero que ha de solucionar uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la humanidad en estos momentos: el hambre. Saben todos que en este mundo tan industrializado y civilizado que nos ha tocado vivir, una de las causas de mayor mortandad es precisamente la falta de alimentos. Y no solo en los países que se han dado en llamar tercermundistas, cuya falta de recursos es patente, sino que incluso en naciones desarrolladas mucha gente muere por inanición. Con el AL5, el nuevo suero, esta grave lacra de este mundo quedará resuelta para siempre. Compuesto de unos ingredientes tan sencillos como naturales, que por el momento, y como comprenderán no les voy a desvelar, una dosis de este nuevo suero cubre completamente todos los requisitos nutritivos necesarios para la perfecta alimentación de un hombre durante 2 meses. Un murmullo de asombro y caras de auténtica incredulidad se apreciaban entre todos los presentes. Sin inmutarse siquiera ante aquella reacción, el doctor Gonzaga prosiguió impávido con su monólogo. El AL5, una vez envasado, tiene una duración imperecedera y su coste de producción es tan bajo que, una vez llegado el momento de fabricarlo en serie, no sobrepasará el valor de una botella de agua mineral envasada. Las aplicaciones que tendrá en un futuro próximo son ilimitadas. La primera y primordial, como ya he dicho antes, erradicar el hambre del mundo de una vez por todas, almacenando en diferentes puntos de cada país, serviría como reserva alimentaria en caso de una posible catástrofe o epidemia generalizada. Expediciones, barcos, aviones podrían emplearlo como recurso último en caso de accidente. Es lógico que en este momento se estén preguntando ustedes ¿cómo puedo aseverar la eficacia de los resultados del suero? Bien, durante meses hemos experimentado los efectos con toda clase de animales, ratas, pájaros, monos, perros, alimentándolos solamente con dosis de AL5. Todos ellos gozan de una excelente salud y su nutrición es, a todos los efectos, normal. Pero aún falta experimentar el suero con el animal más importante de la Tierra, el hombre, para quien en definitiva ha sido inventado. He solicitado los permisos oportunos para tan importante prueba y una vez tras otra me han sido negados. Así pues he decidido encerrarme en mi laboratorio y vivir la experiencia en mi propio cuerpo.
Y aquí es donde entran todos ustedes en este experimento. Si es que deciden aceptar mi ofrecimiento, comprobarán que en mi laboratorio, instalado en el sótano de esta casa, no hay otro alimento que la cantidad de suero necesaria para mi alimentación. Habrán de verificar también que no hay otra forma de escape en esta habitación más que la puerta de entrada a la misma. Después me meteré allí. Ustedes sellarán la puerta y durante 2 meses permaneceré encerrado dentro sin ningún tipo de comunicación con el exterior. Incluso el cuarto ha sido insonorizado totalmente. Este tiempo lo aprovecharé para continuar antiguos estudios y proyectos que tenía abandonados desde hace tiempo. No pude reprimir la pregunta e interrumpiendo al profesor le objeté. ¿Y si mientras está encerrado en el laboratorio le ocurriera algún percance? ¿Cómo lo sabríamos? Por supuesto que es una circunstancia que podría suceder, contestó el doctor. Ante tal posibilidad, he implantado en mi cuerpo una lentejuela de la unidad RU9. En este mismo salón que ahora estamos, quedará el pequeño monitor que ustedes ven. Mientras siga funcionando, sabrán que continúo vivo. Este ruido tan característico que emite es una información fidedigna de que mis constantes vitales siguen funcionando. Si oyeran que el sonido decrece, significará que estoy enfermo. Por otra parte, la línea azul continua que se aprecia en la pequeña pantalla es mi electrocardiograma. Si esta línea se quebrase o desapareciera de la imagen, les indicaría que mi corazón ha fallado. Me hubiese gustado instalar una central completa, pero debido a dificultades económicas no ha sido posible. De todas maneras, con el sonido y la línea azul del monitor bastará. Si ustedes aceptasen mi propuesta, el experimento daría comienzo mañana mismo a las 9. Cada uno de ustedes dispondrá de una habitación en esta casa y todos serán atendidos por el personal de servicio. Comuníquenme su decisión a primera hora de la mañana y mientras tanto, considérense mis huéspedes y disfruten de la cena que se les servirá a continuación. Yo me retiro a descansar en estos mismos momentos. Buenas noches, señores, y gracias a todos. Mientras dábamos cuenta de las exquisitas viandas con las que el doctor nos había regalado, empezó a fomentarse una pequeña discusión entre los comensales en torno a la conveniencia de aceptar la proposición del profesor y ser testigos de su experimento, o abandonar aquella mansión esa misma noche. Personalmente, yo fui uno de los defensores más acérrimos en proseguir hasta el final y comprobar cómo acababa todo aquello. Después de los correspondientes permisos de la dirección de nuestras empresas y las llamadas de rigor a los domicilios familiares, se aceptó por unanimidad seguir hasta el final con Gonzaga. A las 8:30 de la mañana siguiente, estábamos todos comprobando que en el laboratorio no había otra salida que la puerta principal, así como que el único alimento existente eran unas ampollas de cristal con una etiqueta pegada en la que se podía leer AL5. Estos frasquitos, algunos productos químicos, material específico de laboratorio, unas cuantas ratas blancas enjauladas y una cama allí instalada, era todo cuanto había. A las 9 en punto de la mañana, el profesor se metió dentro del laboratorio, cerrando nosotros a continuación la puerta a cal y canto, con sellos de plomo. Enseguida, el ayudante de Gonzaga, el doctor Sanz, puso en funcionamiento el monitor de seguimiento de la unidad RU9. Después de volver a insistir en su funcionamiento, se despidió de nosotros.
Volvería cuando el experimento estuviese a punto de finalizar. Mientras tanto, recorrería varios países dando conferencias sobre las posibles aplicaciones del RU9. Los días iban pasando monótonamente. Debido a la cantidad de gente que éramos, habíamos decidido instaurar turnos de guardia cada 3 horas, y de esa manera quedaban vigilados tanto la puerta del laboratorio como el monitor mismo. Las constantes vitales del profesor eran completamente normales y el tiempo pasaba lentamente. Las 2 primeras semanas, la noticia del experimento de Gonzaga había llamado la atención de todo el mundo. Incluso fue noticia de portada en muchos periódicos. Pero a medida que transcurrían los días, apenas interesaba a nadie. Pequeñas notas en las páginas científicas de los periódicos aparecían de vez en cuando informando del normal desarrollo del experimento y poco más. Los magníficos artículos enviados días atrás sobre las posibilidades reales e hipotéticas del nuevo invento habían quedado lejos, para dar paso ahora a una completa bulia informativa. Todo era exactamente igual cada día. Nada nuevo pasaba, y aquel maldito ruido del monitor ya lo teníamos grabado todos en lo más profundo de nuestro cerebro. Empezaba a ser odioso, pero pese a la falta de acontecimientos, habíamos comprometido nuestra palabra de permanecer allí hasta el final, y así lo haríamos. Ante tal aburrimiento, mi mente iba elucubrando por momentos variopintos pensamientos. Muchas veces pensaba en la inútil pérdida de tiempo que significaría estar allí en tanto que el mundo seguía su curso lleno de nuevas noticias. Otras, imaginaba que Gonzaga nos estaba utilizando a todos para obtener una publicidad gratuita de su nuevo suero. Pero cuando la lógica se imponía, deseaba vehementemente que el profesor triunfase en su nuevo cometido. El último día en que se cumplían los 2 meses del plazo anunciado, apareció el Dr. Sanz, concluido ya su ciclo de conferencias por todo el mundo. Nos contó que había sido un éxito total y que personalmente se encontraba muy satisfecho. Su expresión alegre y jovial cambió repentinamente tan pronto se acercó al monitor. Dijo que algo había cambiado las constantes vitales del profesor, aunque, debido a la sencillez del aparato, no sabía explicar exactamente qué era. Protestamos airadamente, diciendo que desde el primer día habíamos vigilado el monitor, sin faltar un solo minuto, y que desde el principio, tanto aquel odiado y monótono ruido como la continua línea azul habían permanecido invariablemente estables. Él se disculpó ante su falta de tacto y no nos reprochó absolutamente nada, pero explicó además que él había trabajado desde el principio en aquel aparato y lo conocía lo suficiente como para asegurar que, aunque no cabía ninguna duda que el profesor estaba vivo, algo extraño le sucedía a Gonzaga. Quizá no fuese más que agotamiento o un ligero acceso de fiebre. De cualquier manera, había llegado el momento de abrir la puerta y permitir que el doctor saliese de su voluntario encierro. Quitamos los sellos de plomo y abrimos con las llaves todas las cerraduras. El paso siguiente, como estaba convenido, debía darlo el profesor Gonzaga, descorriendo el cerrojo interior. Después de varios minutos de espera, nadie abrió la puerta desde dentro, ni se advirtió intento alguno. Los nervios empezaron a aflorar en casi todos los presentes y tras unos instantes de duda se decidió proceder al derribo de la puerta. Cuando conseguimos entrar en el laboratorio, un grito de auténtico terror salió de más de una garganta.
lo que en aquel momento presenciamos no era para menos. El cuerpo del doctor Gonzaga estaba tendido en el suelo, totalmente destrozado. Las cuencas de sus ojos aparecían vacías. Su cuerpo se mostraba absolutamente descarnado, excepto en algunos de sus huesos, en las que todavía quedaban jirones de piel. Sus vísceras se veían esparcidas por el suelo, pero completamente destrozadas. Aquello era un espectáculo horripilante, pavoroso. De pronto, del vientre del cadáver surgió una rata de las que el doctor utilizaba para sus investigaciones. Instintivamente volví la cabeza y comprobé que la jaula donde debían permanecer las ratas tenía las rejas forzadas. Dos días más tarde, el doctor Sanz, en una conferencia de prensa, trató de explicar los hechos. Más o menos a los 25 días del encierro del profesor Gonzaga, este debió de sufrir un desvanecimiento que le hizo permanecer inconsciente durante varios días. Las ratas que tenía, acostumbradas a unas horas determinadas de comida, y viendo que el tiempo pasaba y no recibían su esperada ración, forzaron vorazmente la jaula, acuciadas por el hambre. Dado que no había otra clase de alimento en aquel laboratorio que el suero descubierto por el doctor, y guiadas por su instinto animal, procedieron a nutrirse del único alimento que allí había para ellas, el cuerpo del investigador. Uno de estos roedores, al mordisquear sobre el pecho de Gonzaga, debió de ingerir a su vez el transmisor allí insertado. Esto fue lo que provocó que nosotros siguiéramos escuchando tanto el sonido del monitor como viendo la continua raya azul. Durante 35 días habíamos estado observando y oyendo las constantes vitales de una rata. El doctor Sanz encontró adherido al vientre de una de las cobayas del laboratorio la lentejuela del RU9, implantada anteriormente en el cuerpo de Gonzaga. El organismo de la rata no había sido capaz de expulsarlo. Todavía hoy recuerdo los días sufridos en aquella casa de pesadilla, pensando que no pasaba nada, mientras en el laboratorio el profesor Gonzaga era devorado pedazo a pedazo por las ratas, sin que ninguno de nosotros pudiera evitarlo. El experimento. Versión de Vicente Robles del relato original de Antonio José Alés. En pura honestidad, he de decirles que se han metido ustedes en un lío. Si escuchan el programa completo, ustedes se han metido en un lío. Porque les voy a descubrir algo que a lo mejor nada más intuyen, han escuchado alguna vez. Y yo les voy a contar muchos casos. Antonio José Alés
nació en 1937 y falleció en 2009. Fue un destacado periodista y locutor español reconocido por su labor en la divulgación de temas paranormales y misteriosos. Su programa Medianoche, emitido en la cadena SER durante las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en un referente para los amantes de lo desconocido. Una de sus iniciativas más recordadas fue la organización de la primera alerta OVNI en España, que congregó a millones de oyentes en una noche dedicada a la observación de fenómenos extraños en el cielo. Además de su labor en la radio, Alés escribió varios libros sobre fenómenos paranormales y ofreció conferencias, consolidándose como una figura clave en la divulgación de estos temas en España. Su influencia perdura en numerosos programas y divulgadores actuales, quienes reconocen su contribución al género del misterio en los medios de comunicación. He elegido este relato porque me hacía gracia que uno de los periodistas más famosos de España, especializado en misterios, hiciera sus pinitos en la literatura de terror y ciencia ficción. Me da lástima no haberme enterado que existía su programa hasta que fue demasiado tarde. Ya sé que hay programas subidos en podcast, pero ya no va a ser lo mismo que escucharlo en aquel tiempo. Alés fue uno de los pioneros en el mundo paranormal, junto con Fernando Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, Sebastián Darbó, Miguel Blanco, Sinesio Darnell y seguro que me dejó alguno por ahí. Luego vino una segunda hornada como Juan Antonio Cebrián e Iker Jiménez, entre otros. Y sin duda vendrán otros, aunque ya desde plataformas como YouTube o podcasts como iVoox. Se ha de reconocer que Antonio José Alés tenía una voz con empaque y sabía comunicar, aunque no todo lo que dijera fuera cierto, pues entre otras noticias dudosas difundió el bulo de que cierto cantante había fallecido de SIDA. Pero de la veracidad de las informaciones que se nos da en el mundo de la información, sea paranormal o no, ya no voy a entrar porque me liaría mucho. Pero sí, creo que en su momento escuchar su programa Medianoche me hubiera encantado, al igual que hacía con Cuarto Milenio de Iker Jiménez o Historias de Juan José Plans. Lo dicho, hay gente que tiene ese don de saber conectar con su audiencia, y este es el caso de Alés. Por cierto, que Fernando Jiménez del Oso también escribió algún que otro cuento de terror para la misma colección. A ver si lo encuentro y lo ponemos. La colección es larga y seguro que encontraré más joyitas como esta, porque entre otras cosas, Fernando Jiménez del Oso también colaboró como guionista para Chicho Ibáñez Serrador, otro pionero de la televisión, del teatro y audioteatro de terror. Si es que todo está conectado. Y hasta Iker Jiménez escribió una novela titulada Camposanto, también de misterio con toques de terror. Aunque no lo parezca, tuvo una época en que fue escritor. De hecho, yo lo conocí por su serie de libros Enigmas sin resolver y luego en la radio. Soy bastante escéptica, pero ¿qué queréis que os diga? Me encantan estos contenidos, más que nada por si me pueden convencer, pero por desgracia cuanto más indago sobre temas paranormales y misteriosos, más escéptica me vuelvo. Y aún así, me siguen gustando. Es curioso. ¿Y vosotros? ¿Os gustan los temas paranormales y los misterios? ¿O estos temas no os llaman para nada la atención? Decídmelo en la caja de comentarios, que soy muy cotilla y me quiero enterar de lo que les gusta o no a mis criaturas oscuras. Y por hoy nada más. Regálame un like si te ha gustado, suscríbete y comparte con alguien que le pueda interesar o alguien que queráis chinchar, pero esparce el mal todo lo que puedas, porque cuantos más seamos, más temblaremos. Y si has entrado en trance místico al escucharme, también puedes invitarme a un café o ofrendar un óvulo en el Supergracias de YouTube. Y sobre todo, échale un vistazo al canal, que poquito a poco se está convirtiendo en una biblioteca audio,
y alguna cosa te gustará. Y por hoy nada más. Otro día hablaremos de las ratas, que eso se me ha quedado en el tintero, y ya sabéis lo mucho que me gustan los bichos, y si tienen mala fama, aún más. En fin, ahora sí, ya solo me queda daros un abrazo asfixiante y tentacular para estrujaros bien estrujaditos y desearos muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.